Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarles en esta semana número 7. Justamente es aquella que concluye con este primer parcial en la asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural de la carrera de Administración. Bajo esta modalidad, como ustedes conocen, en este encuentro síncrono tocaremos el último tema de esta que es la unidad número 2, en la cual se han visto algunas cuestiones que me parece que son importantísimas dentro de un sistema político, como en ellos existen fracturas, derrumbes, sobre todo por el impacto socioeconómico que tienen estas decisiones políticas. Desde la parte de la administración, por supuesto, debemos tener nosotros una visión muy clara de cómo se interrelacionan estas decisiones políticas con los resultados económicos que tienen a partir de modelos que se han ido implementando, por ejemplo, en nuestro país y que, dada la circunstancia de esta, que es una modalidad de características híbridas, han tenido ustedes la posibilidad de que en cada una de las semanas, en las 4 primeras, por ejemplo, tuvieron que realizar una actividad de acompañamiento docente, es decir, estos diarios de doble y quinta entrada, en la cual ustedes pudieron trasladar aquel resumen, aquellos, me parece a mí que son importantes sus opiniones respecto a los temas que se fueron tratando, y en la semana número 5, 6 y en esta semana deben realizar test o tuvieron que realizar test en las dos anteriores y en esta también, a partir de los temas expuestos. Decirles que la próxima semana ya está establecido el horario de la rendición de esta evaluación del primer parcial con todos los temas que se han visto en estas 7 semanas. Este horario está establecido justamente el próximo día jueves de 7 a 9 de la mañana, en el cual ustedes pueden desarrollar, jueves 6 de junio, en el cual ustedes pueden desarrollar las preguntas que ya están planteadas en el entorno virtual, que tienen relación justamente a los temas que hemos venido evidenciando. Eh, Como les expliqué al inicio de esta asignatura, existe un sílabo que es la herramienta de planificación que va contándonos qué es lo que en cada una de las semanas vamos a analizar, que vamos a debatir, que vamos a tener la posibilidad de conocer y evidentemente el resultado del aprendizaje será como parte de la evaluación también las actividades que ustedes tienen que desarrollar. Las 4 primeras, como he explicado, corresponden a aquel rubro, aquel peso que tiene el acompañamiento docente. La semana 5, 6 y 7 son actividades autónomas y más, por supuesto, la evaluación del día jueves próximo configuran la nota de este primer parcial. Dada la circunstancia, las calificaciones que ustedes tienen, no vamos a tener ningún inconveniente en que efectivamente puedan tener un resultado óptimo y satisfactorio en este primer parcial, que esperamos que sea el mismo en el segundo. Para el segundo parcial se configurará la misma planificación. La semana 9 se tendrá este encuentro síncrono. La semana 12 se tendrá nuevamente un encuentro síncrono y la semana 15 también. Las otras semanas, es decir, la semana número 10, la semana número 11, la semana número 13 y 14, no será necesario este encuentro de las características en las cuales esta mañana, por ejemplo, lo estamos teniendo, sino que se subirá por parte del profesor el video asíncrono, la lectura, se subirá la presentación y por supuesto se explicará cuáles son las actividades que se tenga que desarrollar en cada una de estas semanas. Para efectos de la evaluación, se ha dispuesto que ustedes en el horario en el cual tengan que rendir la evaluación, lo tendrán que hacer con la posibilidad de que se conecten justamente en ese horario de 7 a 9 de la mañana. Será necesario, al igual que como estamos haciendo en esta clase síncrona, será grabada la evaluación. Eh, Ahí se requerirá, sí, que ustedes enciendan sus cámaras y por supuesto será subido este video al entorno en la semana número 8 que corresponde a la evaluación del primer parcial y esto también sucederá en el segundo. Eh, lo siguiente será, por supuesto, que tengan la posibilidad de que si la coordinación dispone que sea de presenciar el examen, ahí escapa de mis manos, pero de la misma manera tendrán que realizarlo bajo el entorno virtual. El examen está listo ahí y se requerirá la participación de ustedes dentro de uno de los laboratorios
de la Universidad Estatal de Bolívar, que seguramente ya está coordinado para que ustedes puedan utilizarlo. Dicho esto, luego de esta evaluación, yo socializaré las calificaciones que ustedes han obtenido, que sin embargo ustedes ya conocen, pero para efectos de cumplir con la normativa que rige la Universidad Estatal de Bolívar, lo haré individualmente para explicar las calificaciones que cada uno de ustedes han obtenido en estas semanas y cuál será la calificación que finalmente será inducida hacia el sistema de acompañamiento docente, en donde se establecen y se ingresan las calificaciones de cada uno de los estudiantes en las asignaturas correspondientes. Esta primera parte de esta clase síncrona en la semana 7 me he dedicado justamente a recuperar algunas cuestiones que hemos explicado al inicio de este semestre, más sin embargo me parece importante hacerlo nuevamente. Si es que existe alguna pregunta, ustedes en este momento, por favor, pueden encender sus micrófonos, hacerla, o de lo contrario, si así lo estiman pertinente, al finalizar esta explicación que profundizaré aquel video que ya se encuentra en el entorno virtual, en el cual explico brevemente, sintéticamente, un tema que me parece muy importante, sobre todo desde el punto de vista de la administración, cuando nosotros tocamos los análisis. Tocamos un análisis que sirve para la toma de decisiones y nosotros como administradores, por supuesto, debemos tener estos indicadores económicos, estos indicadores sociales, porque el día de mañana tenemos que justamente nosotros administrar estos recursos que dada la circunstancia del Estado ecuatoriano actualmente, tenemos una grave y compleja situación de déficit fiscal. El Estado no tiene recursos eh, para poder cumplir con aquello que está determinado en todos los estados en el mundo, que es satisfacer las necesidades de la población que vive en este territorio. Hay un grave y complejo escenario de ruptura de las instituciones, estas que son llamadas a cumplir cada una de ellas su función, también tienen serios inconvenientes en poder cumplirla y bajo estas características nosotros, los administradores, tenemos que tomar en consideración qué es lo que está ocurriendo frente a modelos que ustedes pudieron ver la semana anterior, han sido aplicados en la historia republicana del Ecuador, lo hemos tocado desde la década del 50 del siglo pasado hasta nuestros días para ir visualizando cuáles son las ventajas y desventajas que en cada uno de estos modelos hemos tenido. Algunos de ellos siguen estando presentes, pese a que podamos también tocar de que desde la década del 80, del 90, se implementó agresivamente un modelo nuevo de liberalismo llamado neoliberalismo. Son los economistas, los expertos que denominan a cada uno de estos modelos bajo ciertas características, más sin embargo yo tengo mi crítica a este llamado porque tiene rasgos de otro tipo de modelos implementados en el contexto mundial, más sin embargo se ha llamado neoliberalismo con esa posibilidad de que se decante una crisis financiera, una de las más agresivas que ha tenido y profundas en el Ecuador, como es la crisis del 99, en donde ustedes pudieron visualizar, donde ustedes en las lecturas y en los videos que se expuso pudieron notar que realmente dejar que el mercado sea el que regule todas las actividades, en el caso concreto del Estado ecuatoriano, provocó que justamente las instituciones financieras abusaran de este modelo y provocar la peor crisis que tuvo nuestro país de características económicas y sociales. Hemos perdido la política monetaria, hemos perdido la política cambiaria y nosotros como administradores de un Estado para financiar todas aquellas actividades que se requieren, lo único que tenemos como elemento es la política fiscal. Entonces, las recomendaciones hoy, por ejemplo, frente a la suscripción de una carta de intención, de un préstamo, de una refinanciación, lo llaman refinanzamiento de una deuda, pero sin embargo es una nueva deuda que tiene el país con el Fondo Monetario Internacional, se requiere nuevamente que se analice cómo contraer el Estado, cómo reducir el Estado entre otros, por supuesto, requerimientos, como fue el incremento del impuesto del valor agregado, como fue, por ejemplo, que agresivamente se empiece hacia una explotación del recurso
natural no renovable, como es el de la minería, y otras características que la iremos tocando si ustedes así lo desean. Y hay preguntas en ese sentido de cómo nosotros hoy podemos ver análisis de indicadores económicos y sociales y podemos también compararlos. Es importante compararlos para saber cómo está nuestro país frente a un escenario, lamentablemente, que muestra que hoy la crisis del 99 se profundiza también con el aparecimiento de esta pandemia a nivel global que provocó justamente un complejo escenario económico y social. Así que bienvenidos, bienvenidas a esta semana número 7, temas importantes que se van tocando frente a la construcción del conocimiento, frente a la construcción dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, de ideas, de soluciones, de análisis, de debates que seguramente son requeridos por parte de ustedes porque el día de mañana van a administrar ustedes una institución pública, una institución privada, van a estar formando parte de estas instituciones justamente que tiene el Estado, algunas desconcentradas en las provincias en las cuales ustedes viven, algunas descentralizadas dentro de la organización política administrativa que tiene nuestro país, herencia de la colonia, construcción de la independencia y, por supuesto, desde que somos república se ha configurado este escenario de provincias, cantones y parroquias que también hay que analizarlo si es que estas instituciones son suficientes o al menos han planteado soluciones a la grave crisis estructural y problemas que tienen cada una de nuestras provincias, cada uno de nuestros territorios cantonales, nuestras parroquias, nuestras comunidades, que ciertamente si utilizamos los mismos análisis comparados de los indicadores económicos, sociales, indicadores de desarrollo humano, y desagregándolo en septiembre del 2023, si quieren, tocamos estos resultados del último censo en donde se muestra que, por ejemplo, Guaranda, por notar a la ciudad de la capital de la provincia de Bolívar, donde está sentada justamente la Universidad Estatal de Bolívar, podemos ver que, por tocar uno de los ámbitos en los cuales instituciones descentralizadas como una municipalidad históricamente no ha solucionado un problema de la provisión de agua potable para su población. Llega apenas al 47-48% frente a un análisis comparado a la ciudad de Quito que tiene 99,6. Y así podrían ustedes contrastar datos de este último censo y cómo la provisión de servicios públicos de gestión de residuos sólidos, de alcantarizado u otros, pueden ustedes trasladarlo a ese análisis y decir, bueno, realmente qué es lo que ocurre dentro de la administración, que existen territorios, provincias, cantones y parroquias que tienen estas asimetrías en el desarrollo económico, social y, por supuesto, en este tema simple que les planteo a este inicio, de una provisión de un servicio básico necesario para la vida de los seres humanos, ¿no? Entonces, bajo estas características, cuando nosotros hacemos un análisis comparado de los indicadores económicos, de los indicadores sociales en el Ecuador, examinamos su situación, por supuesto, económica. ¿Qué es lo que plantea Semplades en su momento? Hace casi 10 años se presentó también un informe a la Nación en el cual se mostraba que se ha trabajado según aquel gobierno, que se había reducido la pobreza a 5 puntos porcentuales y se establecía como metodológicamente un umbral de pobreza acá en el Ecuador de 2,32 centavos, es decir, un ecuatoriano tenía como ingresos, como padre de familia, este rubro, y si estaba bajo ese umbral era pobre. Y es un umbral que determina que claramente frente a un análisis comparado del costo de la canasta, perdón, básica en el Ecuador, claramente no alcanza. Ustedes multipliquen 2,32 centavos de dólar por 30 días y claramente llega a $70. Y si es que 70 y más, por supuesto, aproximadamente, podemos hacer el cálculo si quieren, cuando la canasta básica actualmente está en $700. Entonces, el Se umbral de, destruye ya, ¿qué se puede hacer? Problema de... perdón, creo que se encendió el micrófono de algún compañero.
Entonces, si hacemos un análisis económico solamente con ingresos, podemos visualizar claramente que es complejo el escenario. Acá en la provincia de Bolívar hay una parroquia Simiato, igualmente llega al 68% en este informe su población por justamente ingresos económicos. Hay otros análisis, por supuesto, de la situación económica y social en el Ecuador, planteada por organizaciones como por ejemplo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ellos plantean un análisis denominado indicador de desarrollo humano, es decir, amplían el escenario a otros elementos multifactoriales que muestran pobreza o no. Entonces ahí está ingresos económicos, está acceso a educación, está acceso a salud, servicios básicos y otros, ¿no? Y estos indicadores nos sirven para identificar tendencias y desafíos, para que el día de mañana ustedes cuando sean administradores, sean autoridades de estos gobiernos autónomos centralizados, trabajen en una empresa privada, etcétera, vayan teniendo justamente la posibilidad de estudiar y analizar qué es lo que está ocurriendo frente a estos indicadores en cada una de sus regiones, de sus provincias, sus ciudades donde viven. Y estos indicadores macro que también tiene nuestro país, macroeconómicos, como por ejemplo el Producto Interno Bruto, ustedes lo desarrollaron en semanas anteriores, que muestra claramente y de manera eh, comparativa se lo hace entre los países en el mundo y latinoamericanos frecuentemente cuando se hacen debates, cuando se hacen editoriales, cuando se asiste a entrevistas y este tipo de escenarios académicos o políticos y se habla de cómo ha crecido el Ecuador económicamente en función del Producto Interno Bruto, que ustedes saben, eh, simple concepto de generación de riqueza, es decir, cuánto un país ha producido en bienes y servicios en un periodo determinado. Y esto se va analizando y comparando con otros países para poder estimar y saber si es que realmente se ha crecido o no en función de la generación de riqueza, de productos, bienes y servicios, ¿no? Tasa de empleo, por supuesto, es cuánto de esa población económicamente activa que está estimada en cada una de las regiones, de los países, que es una metodología propia en cada uno de ellos o de estos organismos como el PNUD, que hace pocos días, hace pocas semanas, voy a ver si tengo la posibilidad de al menos ponerles el enlace, determinaron un documento, crearon un documento en el cual, en el caso ecuatoriano, hacen un diagnóstico justamente de la situación económica, hacen un informe de cómo la situación social se encuentra actualmente, desagréguenle la parte coyuntural de la inseguridad. Ese es un tema coyuntural, esperemos que pueda ser solucionado por las instituciones pertinentes, por quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, pero el Ecuador tiene problemas estructurales y necesidades históricas que no han podido ser resueltas en casi 200 años. En 2030, el Ecuador festejará que es república o es un estado durante 200 años. Será el bicentenario de fundación del Ecuador y vemos que tiene los mismos problemas de un proceso de independencia, tiene los mismos problemas e incluso acrecentados dentro de este régimen colonial como parte justamente de una de las monarquías que en aquel momento había descubierto a nuestras tierras, a aquellos pueblos y nacionalidades ancestrales que vivían acá. Y claramente el PNUD dice, miren, este es el diagnóstico y tenemos que plantear soluciones frente a estas necesidades. Ahora, claro que lo complica. eh, el poder trasladar, ustedes como administradores lo saben, recursos que requiere el Ecuador, que requieren provincias, que requiere su población para atender la tasa de empleo, por ejemplo. Se plantean programas de que los jóvenes puedan tener la posibilidad de su primer empleo esto es una problemática frente a la necesidad que tiene el Estado y sus instituciones de seguridad interna y externa, Ejército Ecuatoriano y Policía, porque necesitan recursos para enfrentar esta cuestión coyuntural del narcotráfico, de organizaciones terroristas. Y por supuesto, esto va provocando la posibilidad de que pueda existir un incremento en la tasa de desempleo, puede existir un problema también que no se lo toca con la profundidad que debe hacérselo, como es el de la migración y correlacionado con la pobreza, ¿no? Entonces, esta correlación, mientras más pobreza hay, vemos que hay migración interna de nuestras parroquias
de nuestras comunidades hacia los centros poblados y ciudades mucho más grandes, en donde al menos pueden tener una posibilidad de trabajo, porque ese minifundio, la producción agrícola, no es el sustento para justamente él y su familia, ¿no? Entonces, esta visión integral de nuestro país muestra que hay desafíos, muestra que hay una tendencia, y esta tendencia es que históricamente ustedes pudieron ver en la diapositiva cuando hacíamos el análisis del modelo agroexportador, cómo el Producto Interno Bruto nunca deja de crecer en el Ecuador, es decir, la generación de riqueza es continua, nunca es decreciente, y la tasa de empleo, lamentablemente, hay periodos en los cuales, dependiendo del modelo que se aplica o no, y por supuesto otros factores políticos, climáticos, e incluso va generando que lamentablemente un 60% aproximadamente en la actualidad, de acuerdo a los indicadores, está subempleado y el resto tiene un empleo formal. Entonces, son niveles y porcentajes que tiene nuestro Ecuador muy preocupantes. Ya quisiéramos llegar a esos porcentajes que tienen los famosos países desarrollados europeos, ¿no? Que tener un 4, un 5% de una tasa de empleo es que tenga que dimitir un primer ministro, tenga que dimitir la cúpula política del país, perdón, del partido político que esté gobernando, porque es impensable que ese porcentaje de la población económicamente activa no tenga un empleo formal. Y es una problemática económica porque ahí hay normativa de seguridad del empleo en el cual tiene que pagarle el Estado por no trabajar a esos ciudadanos. Acá, en cambio, vemos una realidad distinta, un porcentaje muy bajo de su población tiene un empleo formal. Entonces, hay que trabajar en una visión integral e ir solucionando estos problemas estructurales históricos, ¿no? Eh, la contribución de esta asignatura, como ustedes la saben, la conocen, y próximamente, miren, ya se ha terminado muy fácilmente el primer parcial. Hoy será la última clase de este primer momento dentro de la estructura y la planificación de la Universidad Estatal de Bolívar en las asignaturas concernientes a este periodo académico abril-agosto. Es el de que acá nosotros tenemos que analizar todos aquellos temas de la sociedad ecuatoriana, cómo el Estado está construido a partir de instituciones, cada una de esas sus funciones tendrán que desarrollarlas dentro de un escenario de diversidad. La riqueza de nuestro país, diversidad étnica, diversidad cultural, diversidad regional, somos un país diverso, pero nos falta la parte de la inclusión y para analizar todos estos temas se ha requerido, se pide, por supuesto, como una contribución al resultado de aprendizaje de cada uno de ustedes, es que se lo haga con autonomía, se lo haga con criterio propio y en los documentos, trabajos que han podido ustedes desarrollar y que los han podido leer, muy satisfecho de aquello, porque desde este momento en el cual ustedes, o desde el primer momento en el cual ustedes eligieron la carrera de administración, yo aplausos a ustedes porque en realidad este país necesita administradores. Este país necesita que quien pueda plantear planes, programas, objetivos claros para poder solucionar los problemas, optimizando los recursos que se tiene, por supuesto, es un requerimiento. Lamentablemente, la realidad política, la realidad cultural hace ver que los zapateros no están haciendo zapatos, perdón la analogía, sino que se toman decisiones de carácter político que vemos el día de mañana que quienes administran nuestras parroquias, nuestras ciudades, nuestras provincias, son, pueden ser profesionales de otras áreas, pueden ser no profesionales, pero lo que menos tienen es justamente el conocimiento y la experiencia para administrar las necesidades frente a los recursos ilimitados que se tienen. Un contexto histórico que nosotros lo planteamos en esta semana número 7 es de que el contexto histórico de nuestro país es crucial. Nunca hay que perder de vista la historia. La situación actual en nuestro país parte de esta responsabilidad que se tiene de mostrar indicadores lamentables de pobreza, de exclusión, de discriminación, de ausencia de provisión desde el Estado hacia la población, de educación, de salud, que es el pan de cada día y es, entre otros factores, uno de los problemas que ha generado que en ciertas zonas de nuestro país se generen niveles de violencia como los que estamos viviendo actualmente, es el contexto histórico. Y el contexto histórico y social de nuestro país fue
está siendo influenciada por factores que fueron establecidos desde el momento de la colonización. En la colonización ya se establecieron centros poblados llamados corregimientos, capitales de virreinatos, capitales de la Real Audiencia, en donde se fueron estableciendo justamente estos procesos y estas instituciones de administración que solamente eran pensadas justamente para trasladar aquellos recursos que la corona española necesitaba. En el proceso de independencia no era distinto, ahí se acrecentó, por ejemplo, las divisiones regionales. Nuestro país, como decía, es muy diverso en el ámbito del pensamiento, es diverso en el ámbito climático y esto está permanentemente en la vida de los ecuatorianos. Hay 4 regiones claramente identificadas, eh, unas importantes como todas, pero sin embargo siempre el regionalismo estará presente en cuestiones de características políticas, en cuestiones de características de toma de decisiones de carácter económico, ¿no? Esto fue mostrándose en la independencia, incluso cuando existió una provincia que en aquel momento, dentro de la organización política administrativa de la Gran Colombia, quiso plantearse la posibilidad de ser república, romper la posibilidad de construir un Estado unitario y plantearse ser república, ¿no? Los cambios políticos también son necesarios analizarlos. Es un país de caudillos, es un país de que cada uno de los políticos queremos ejercer nuestra capacidad de decisión en cada uno de nuestros territorios y esto impide articularnos, esto impide poder tener un planteamiento que sea beneficioso para la población por la lamentable cuestión de llegar a consensos, de acuerdo, si es que no hay algún tipo de moneda de cambio y beneficio para quienes estamos interviniendo en ese proceso o en ese cambio político. La perspectiva para el análisis actual es justamente esta. No se olviden en este momento inicial de analizar factores que hay muchos académicos están expuestos en la lectura de que puedan revisar su bibliografía de cómo lamentablemente en el proceso de colonización cuando éramos colonia, justamente existían estas cuestiones de diferenciación de conceptos y de ideas que podrían amalgamar una noción de Estado unitario. Igualmente, la independencia atravesó esta y profundizó esta diferenciación, esta ruptura que existe dentro de un mismo país y claro, los cambios políticos están en el contexto histórico latentes hasta la actualidad. En este primer momento de esta diapositiva, permítame un momentito, creo que alguien tiene prendida la cámara, perdón, ya, ¿dónde está esto? Bueno, no sé cómo. Bien, los indicadores económicos son claves. No los únicos, por supuesto, lo he mencionado, hay muchos organismos multilaterales, hay académicos que van mostrando distintas facetas de cómo el diagnóstico se lo tiene que hacer frente a un país, a una región, a una provincia, a lo que ustedes quieran medir en la parte económica. Y el más usual, el más utilizado, el más común es el Producto Interno Bruto, que como lo dijimos es justamente un término simple, conciso, es la generación de riqueza, cuánto de un país, de una región, ha generado en bienes y servicios durante un periodo determinado y se lo utiliza para que se pueda hacer análisis comparado con otros países, otras regiones, otras provincias o cantones, ¿no? La inflación es un proceso que también es interesante desde el ámbito macroeconómico para que podamos saber, por ejemplo, cómo en el caso concreto del Ecuador, frente a una decisión de características políticas, pero que tiene incidencia en, por ejemplo, uno de los impuestos que tiene nuestro país y la mayoría de países, que es el impuesto al valor agregado, es decir, el valor porcentual que se le añade hacia la compra de un producto o servicio, que es el IVA, tuvo un incremento del 3% ahora en abril y ustedes vean los indicadores que está mostrándose.
por los organismos que van midiendo justamente la fluctuación de los precios y cómo esto impacta en la inflación, es decir, porcentualmente cómo un producto, un bien o un servicio ha tenido un incremento frente a un periodo anterior, este producto. Y esto produce realmente un proceso inflacionario, es decir, un crecimiento porcentual del precio de esos productos en un periodo anterior comparativamente, ¿no? El comercio exterior es fundamental hoy más que nunca en un modelo globalizador. El Ecuador ha tomado el camino. No hacemos un análisis de carácter político ni ideológico, sino que el Ecuador ha firmado tratados de libre comercio en los cuales se han establecido pautas en las cuales el comercio exterior tan importante como ustedes lo mostraron en el modelo agroexportador que viene sosteniendo nuestra economía desde la década del 40, 50 del siglo pasado, con la exportación del banano, la exportación del cacao. Hoy se exportan productos no tradicionales, camarón, flores y otros, tienen ingresos a esos mercados sin la necesidad de pagar aranceles. Y esto es importante porque en el momento en el cual el sector productivo agroexportador ve que ese recurso que se pagaba para ingresar a esos mercados puede ser y debería ser reutilizado, reinvertido en el proceso productivo, es un beneficio para la sociedad ecuatoriana. Se pueden ampliar, por supuesto, plazas de trabajo, se puede tecnificar el proceso agrícola, se puede invertir en procesos de exportación y es un beneficio que no se lo grave a estos productos en los mercados internacionales, llámese China, que es con quien se ha suscrito un tratado de libre comercio, con Corea del Sur, con Costa Rica y con otros países. Interesante que el comercio exterior se abra hacia los productos ecuatorianos, lo hacen más competitivo, puede entrar con mejores precios y como digo, esa exoneración del pago del arancel tiene que revertirse en la posibilidad de que sea reinvertido en el proceso productivo, ¿no? Entonces el comercio exterior siempre será fundamental. Y aquí toco el tema con ustedes porque es necesario hacerlo. Desde el 99, lamentablemente, no tenemos política monetaria ni cambiaria. Y era usual que con nuestros vecinos, con quienes tenemos un intercambio económico importantísimo, Colombia y Perú, existía la posibilidad de que en momentos en los cuales, por ejemplo, el peso colombiano era mucho más fuerte, por llamarlo de alguna manera, que el sucre, veíamos habitualmente, por supuesto, que nuestros productos eran exportados hacia Colombia por esta diferenciación del tipo de cambio, ¿no? Y esto beneficiaba, por supuesto, a nuestros comerciantes, esto beneficiaba, por supuesto, a nuestros productores, sobre todo de que estos productos que eran atractivos para el país del vecino del norte. Hoy no lo podemos hacer, hoy tenemos una moneda muy fuerte, el dólar, entonces es habitual que la balanza comercial hoy sea desfavorable al Ecuador porque un producto que se lo vende en dólares no sea atractivo para este tipo de mercados, salvo que su calidad haga pensar de que sí lo es. Entonces, el comercio exterior siempre va a ser importante porque el Ecuador, como ustedes saben, tiene una alta dependencia de sus productos, sobre todo primarios, agrícolas, minería, petróleo, banano, cacao, camarón, flores, y necesita que en el mercado internacional estos puedan comercializarse, perdón, siendo competitivos, ¿no? El crecimiento económico, como saben, depende de ello. La estabilidad financiera, por supuesto, hay que pensar cómo estabilizar financieramente a nuestro país. Hay una deuda pública importantísima. El hueco fiscal para el año 2024 se va a cerrar con este préstamo del Fondo Monetario Internacional, pero hay que ir pensando cómo hacerlo más eficiente al Estado y a sus instituciones. Hay que buscar mecanismos de planteamiento de objetivos a mediano y largo plazo articulados entre cada una de las instituciones. Hay que ir, obviamente, evaluando a estas instituciones porque si vemos estos análisis comparados y vemos que en Bolívar, por ejemplo, hay 60% de pobreza y vemos que en Pichincha hay un 20%, ¿qué ha ocurrido con Bolívar? Que tiene lamentablemente esta asimetría en un indicador económico básico como es el de la pobreza. ¿Qué es lo que ocurre con las instituciones que tienen que proveer, instituciones públicas que tienen que proveer un servicio fundamental como es el agua potable? Si tienen los mismos recursos, tiene
la misma estructura, si tiene la misma responsabilidad de una municipalidad de otro cantón, de cualquiera de las 221 municipalidades, perdón, del país, y otras no han cumplido su tarea, que es lo que está pasando con estas instituciones. Entonces, estos indicadores económicos saltan a la luz y muestran que algo está ocurriendo en nuestro país y con estas instituciones públicas. Ya en las instituciones privadas, ustedes, por supuesto, tienen otro tipo de objetivos, pero hoy analizamos el indicador económico, ¿no? El empleo y la desigualdad, por supuesto, son indicadores fundamentales. Miren ustedes, empleo y desigualdad, porque la tasa de empleo va mostrándonos cómo la situación laboral va afectando a gran parte de la población en nuestro país, porque si yo no tengo empleo, por supuesto que va a conculcar la posibilidad ese padre de familia de trasladar a su hogar, a sus hijos, la posibilidad de entregarle recursos que le permitan tener lo necesario para asistir a un proceso educativo, para estudiar. Le va a impedir para que pueda tener, sobre todo, una asistencia de salud, le va a impedir que pueda tener vestimenta y todo lo que requiere un ser humano actualmente para poder tener una vida digna. Entonces, la calidad del empleo y cómo esto influye entre los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana va mostrándonos, lamentablemente, que la situación ecuatoriana es, hoy que tocamos el tema coyuntural de la criminalidad de estos grupos terroristas, sectores justamente que fueron desatendidos por el Estado ecuatoriano, muchos niños y jóvenes que no asistían a sus escuelas, a sus colegios, que tenían dificultades de tener una vida digna, de tener un ingreso a sus familias y provoca claramente, entre otros, estos procesos de desigualdad que, como dije anteriormente, tienen raíces históricas. La pobreza y desarrollo están correlacionadas. Más desarrollo, menos pobreza y viceversa, ¿no? Entonces, la medición de la pobreza y del desarrollo humano, sobre todo el indicador de desarrollo humano, está planteado por estos organismos, CEPAL, Naciones Unidas, y todos dicen, no, solamente medir los ingresos económicos no nos sirve. Tenemos que medir y mostrar un indicador que sea alimentado por más elementos que solamente los ingresos económicos. Entonces, el indicador de desarrollo humano muestra que ecuatoriano lamentablemente tiene, comparativamente con otros países de la región, dificultades para educación. Tiene indicadores de salud bastante deprimidos, tiene dificultades de servicios públicos, de tener empleo, etcétera, ¿no? Entonces, la medición de la pobreza y el desarrollo humano muestran claramente una información que es crucial para tener un análisis sobre la situación en nuestro país. Y a partir de aquello, de tener estos indicadores, como, perdón la analogía, como cuando vamos al médico y nos duele el pecho, nos hacen una radiografía, nos hacen una ecografía, nos hacen todos los exámenes necesarios. A partir de ese diagnóstico, como se ha hecho al Ecuador, se plantean áreas en las cuales se tiene que mejorar y se plantean posibles soluciones para empezar, primero, a reducir la pobreza, para reducir la exclusión, para reducir la desigualdad, para reducir el desempleo, para que incluso vean cuestiones de desnutrición infantil salten a la luz y digan, miren, uno de los problemas que tiene nuestro país es que sus niños no están siendo bien alimentados en sus etapas tempranas. Y esto provoca, por supuesto, un déficit cognitivo en todo el proceso de crecimiento de esos niños, de esas niñas. Entonces, eso hay que trabajarlo. Y ustedes como administradores tienen que optimizar los recursos, ser eficientes para que justamente se cumplan estos objetivos, estas metas. Y lo que se dice es, por parte del PNUD y todos aquellos que plantean políticas de desarrollo, modelos de crecimiento, no solamente económico, sino crecimiento y desarrollo humano, es desarrollo sostenible. Este concepto va a estar latente siempre en todo aquel proyecto que ustedes planteen en nuestro país articulado a la posibilidad de que primero, para que sea sostenible, tiene que ser planteado sus objetivos a mediano y largo plazo. No sirven esos objetivos a corto plazo porque no son sostenibles en el tiempo, no son sostenibles en los recursos financieros, no son sostenibles respetando, por ejemplo, que nuestro país y nosotros debemos pensar que hay hijos atrás de nosotros, hay nietos probablemente,
habrá otros ecuatorianos que requieran los recursos que hoy estamos pensando sobre explotarlos para solucionar los problemas, cuando en realidad ellos también deberían tener la posibilidad de que puedan pensar sus propias soluciones para los problemas que seguramente tendrán y que van a ser mucho más profundos que los que nosotros tenemos. Cambio climático es uno de ellos, por ejemplo. En la inversión y el comercio, miren, correlacionados, se examina, por un lado, si la inversión extranjera provoca justamente que nuestro país pueda tener indicadores en los cuales sea competitivo un producto en el comercio internacional. ¿Cómo nosotros nos estamos integrando en la economía global? Claro, es un país muy pequeño en términos relativos económicos y de generación de bienes y servicios en la región y en el mundo entero aún más, es mínimo. Sin embargo, nosotros tenemos que desde la visión de la administración, analizar estos acuerdos. ¿Son acuerdos comerciales favorables? Sí, por supuesto. Ingresar a China, uno de los mercados más importantes para nuestros productos agrícolas, sobre todo, y que no se pague arancel. Genial, van a invertir en nuestro país. Qué bueno que invierta China acá en nuestro país. De hecho, acá en Perú, estaba viendo yo días anteriores, está construyendo China aproximadamente 4.000, 5.000 millones de dólares, están invirtiendo ahí, creando el mayor puerto en la costa del Pacífico. Entonces, miren lamentablemente las circunstancias en las cuales se pensó hace 20 años que sea Ecuador en el puerto de Manta u otro puerto de aguas profundas en donde se construya un gran hub, un gran puerto en el cual todo el comercio chino hacia Sudamérica puede hacer a través de nuestro país. Se lo trasladó el proyecto hacia Perú y ahí se está construyendo toda esta infraestructura que provocará seguramente que todo el comercio que fluctúe, sobre todo eh, marítimamente, se lo haga a través de este puerto. Entonces, estos acuerdos comerciales son importantes siempre y cuando la balanza sea favorable para el Ecuador, porque por un lado exportamos banano y por otro lado importamos todo lo que venga de China, de un lado y de otro, con un proceso paulatino de eliminación de aranceles. Entonces hay que ir analizando justamente estas posibilidades de inversión en el país. Desafíos económicos muchos. Nosotros no estudiamos economía, nosotros estudiamos administración y creo que tenemos que ir entendiendo que hay desafíos económicos que enfrenta nuestro país, por supuesto, pero nosotros como administradores, más allá de los modelos económicos que se tomen, más allá de el modelo político que se quiera implementar, tenemos que aprender todas las herramientas, tenemos que aprender todas las metodologías y todo aquello que nos permita ir solucionando los problemas frente a recursos limitados y necesidades ilimitadas. En cualquier institución o en cualquier empresa que ustedes administren, incluso en el hogar, sabemos que tenemos estos inconvenientes. Al contrario, no seríamos necesarios, es que la balanza sería distinta. Si es que tendríamos recursos ilimitados y necesidades limitadas, entonces obviamente cualquiera quisiera ser administrador. Pero tenemos problemas como la deuda pública, ¿no? Se gasta más de lo que se tiene y se gasta mal y se invierte en y se endeuda en cuestiones que probablemente no eran prioritarias para el país, ¿no? Habían escenarios en los cuales se construyeron aeropuertos en donde ni siquiera había un estudio en el cual decía que la gente requería de este servicio de transporte aéreo, por ponerle un ejemplo. Y ese recurso, claro, está invertido ahí en esa obra de infraestructura, pero nadie la usa. Y cuando podía, por ejemplo, en vez de construirse ese aeropuerto, dotar a toda la población de agua potable, de alcantarillado, de vías, de la instalación de una infraestructura de generación eléctrica, por poner un ejemplo, ¿no? Y esto provocó deuda pública. Cuando el Fondo Monetario Internacional y otros organismos nos hablan de contracción del Estado, creen que hay que despedir mientras menos burócratas existan, mejor. Los burócratas no tienen la culpa, no tenemos. Yo soy un servidor público, no tengo la culpa. Lo que tengo que decir es de que lamentablemente esa no es la solución y lamentablemente el Estado no ha sido eficiente y que lamentablemente la mayoría de decisiones se toman de características políticas clientelares en busca de votos para el próximo proceso electoral y no se toma en consideración lo que nosotros podemos decirle dentro de la administración. ¿Tenemos una dependencia de recursos naturales? Sí. ¿Hay una volatilidad económica? Sí.
Entonces hay que abordar y proponer, por supuesto, estrategias que generen que estos desafíos den la posibilidad de un crecimiento sostenible. La política tiene que ser planteada como una reforma que vaya económicamente a empujar a nuestro país a un desarrollo, que vaya generando en primer lugar una estabilidad. Nuestro país lamentablemente está hoy, y perdón la analogía, algo parecido a un barco y hay una tormenta muy fuerte que está afectando a este barco y en ocasiones parece ser que nadie dirige el barco, no hay un capitán que pueda decir, vamos a este puerto o podemos hacer esto para solventar la tormenta. Entonces, esta cuestión de plantearnos reformas políticas que vayan mejorando la calidad de vida de los ecuatorianos, que vayan mejorando los indicadores económicos, que a la par y correlacionado vaya mejorando los indicadores sociales de nuestro país, es uno de los retos que tenemos, ¿no? La comparación regional, cuando utilizamos los indicadores, es genial porque podemos ver, por ejemplo, con otros países de la región, qué similitudes tenemos. Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, Chile, muy cercanos geográficamente unos, otros por afinidad de ser parte de un mismo proceso colonial, con la distinción de que hay momentos históricos distintos. Chile, por ejemplo, en la década del 70 se implementa una dictadura que duró más de 30 años. Ahí se planteó un modelo económico de los famosos llamados Chicago Boys, es un grupo de universitarios jóvenes que estudiaron en esta universidad estadounidense y retornaron a su país, les dijeron, miren, plantéennos un modelo de crecimiento económico. Y lo hicieron. Chile era un modelo para el mundo entero. Era considerado Suiza de América, pero sin embargo, cuando hace pocos años evidenciamos una crisis social sin precedentes, era justamente porque los mismos economistas que plantearon este modelo decían, a nosotros nos pidieron crecimiento económico, a nosotros no nos pidieron, por ejemplo, que exista un proceso de desarrollo integral, sostenible para toda la población. Nos dijeron crecimiento económico, Chile creció. Chile era como digo, una herramienta para ser utilizada en otros países, pero las desigualdades se acrecentaron. Seguridad social privada versus la seguridad pública, educación pública versus educación privada, es decir, fue creando mayores desigualdades entre lo público y lo privado, entre quienes podían tener ingresos económicos circunscritos a la cuestión privada frente a quienes trabajaban o servían para la administración pública. Era un modelo económico planteado justamente para eso. Y estas similitudes y diferencias muestran que claramente no podemos nosotros copiar y pegar y decir, mire, Ecuador, al lado de Colombia, copiemos el modelo económico colombiano y ya está. Son cuestiones culturales, son cuestiones diversas que tenemos que analizarlas para que el Ecuador se posicione en el contexto latinoamericano y sea el mismo Ecuador frente a su propia realidad quien busque sus propios modelos. Y el impacto de la crisis fue terrible. La crisis del 99, la crisis política que tuvimos desde el 96 al 2006 con 8 presidentes, nos matábamos por ser presidentes, nos matábamos por ser asambleístas o en ese momento diputados, 2 constituciones en 10 años, etcétera. Lo terrible que ocurrió, más allá, por supuesto, es importante resaltar la pérdida de vidas humanas. La pandemia generó una grave crisis en el mundo entero y en nuestro país se sintió, por supuesto, y esto sigue provocando una crisis financiera. Lo importante de esto, la resiliencia. Fuimos capaces de ir sintiendo cosas que antes no lo hacíamos, si lo hacíamos no lo demostrábamos, como es el que si es que un vecino, un amigo, alguien que conocíamos tenía dificultades, sentir como él y ser solidarios. La resiliencia es importante y hay que fortalecernos dentro de esta capacidad de recuperación. Nuestro país tan rico, tan lindo y creo que entre todos algún momento vamos a poder pensar hacia dónde llevarlo, que sea, por supuesto, a los objetivos que siempre nos hemos planteado. La sostenibilidad ambiental está planteada no solamente en la Constitución, sino que está planteada en la posibilidad de ir generando indicadores económicos y sociales que vayan solucionando y mostrando los problemas que tiene nuestro país, que vamos nosotros pensando de que
justamente vamos por buen camino, pero el impacto que puede tener la actividad económica sobre el medio ambiente justamente es el que tiene que llamarnos a la reflexión. Se han tomado decisiones importantes, por ejemplo, el de una consulta popular de no explotación en el Yasuní, y vean qué es lo que ocurre, cómo las visiones son distintas. No se hace un juicio de valor, pero sin embargo, todas las provincias en el Ecuador, excepto Orellana, es en donde está el proyecto de extracción petrolera del Yasuní, votó que no se sigue extrayendo y la provincia de Orellana el sí. No hacemos un juicio de valor, pero sí decimos cómo las visiones son distintas frente a la posibilidad de promover un desarrollo sostenible o no. La investigación y la tecnología, fundamentales, por supuesto, el papel de la innovación, de la tecnología en el desarrollo económico y social en el Ecuador son fundamentales porque las inversiones que se tienen que realizar en investigación, en desarrollo, no solamente en la educación superior, en la educación media, sino también en los procesos, como les digo, productivos, en los procesos que son importantes para el Ecuador porque generan un desarrollo y un crecimiento económico. Si la exoneración paulatina de los aranceles es importante para los productos que exporta nuestro país en estos mercados, chino, Corea del Sur o cualquier otro, este recurso que se está ahorrando debería ser trasladado justamente a la innovación, a la inversión en procesos productivos utilizando investigación, desarrollo, tecnologías emergentes, ¿no? El desafío social está planteado, hay desafíos sociales en nuestro país todavía, como la educación, como la salud, como la inclusión social. Hay que abordar estos desafíos y promover, como hemos dicho siempre, un bienestar social, pero con equidad. El desafío ambiental es muy grande. Hoy tenemos graves problemas con deforestación, con temas de contaminación por la explotación minera ilegal. Tenemos un grave problema no solamente en el Ecuador, es un problema ya planteado a nivel global. Hoy los procesos de desarrollo, la construcción de las ciudades, la construcción de asentamientos en el mundo entero están siendo tocados por el cambio climático. Estados Unidos azotado por huracanes, inundaciones en el sur de Brasil. Gracias a Dios, aquí en el Ecuador no se han visto afectados más allá de ciertas vías por el producto de las lluvias que algunas regiones estamos soportando. Impactan directamente, por supuesto, en el desarrollo económico, impactan en que se destruya una carretera, una vía que tiene que transitarse por ahí, todos los vehículos que llevan y traen productos necesarios para la vida de los seres humanos. Entonces, adoptemos políticas y prácticas que promuevan una sostenibilidad ambiental teniendo como eje ya el cambio climático que nosotros estamos teniendo. Para concluir y agradecerles la gentileza que han tenido de estar esta mañana en esta clase síncrona, decirles que nosotros necesitamos realmente desde la administración una visión general e integral de indicadores económicos correlacionados con los resultados sociales que se están teniendo en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestro cantón, donde ustedes quieran plantearlo. Necesitarán ustedes indicadores, por supuesto, en cada una de sus labores que desarrollan cuando administren una institución pública, una institución privada. Estos les van a mostrar una radiografía, cómo ustedes se han planteado desafíos, cómo se han planteado oportunidades, cómo nos hemos planteado metas y objetivos que tienen que ser evaluados. En el caso concreto de estos indicadores a nivel global en el Ecuador, en esta asignatura Realidad Nacional, es de que debemos promover un desarrollo sostenible y debemos generar un bienestar social en nuestro país para que podamos realmente decir que estamos en la senda correcta. Quiero agradecerles, digo, y bueno, abrir el escenario, si ustedes así lo plantean, para que podamos discutir este tema, para que podamos escucharles, si es que quieren pasar de ello y preguntarme alguna cuestión de la evaluación, alguna cuestión de las semanas anteriores, alguna cuestión que probablemente ustedes quieran analizarla. Con mucho gusto estoy aquí para ustedes. Aprovechen, estas clases síncronas son cada 3 encuentros, así que nada, muchas gracias por estar presentes y por supuesto a expensas de que ustedes puedan preguntar algo del tema que acabo de exponer o por supuesto alguna cuestión de la asignatura en general.
¿Puedo ver la cámara? Hola, Vilma, buen día. Josué, Fanny, hola, Gisela, Vilma, ¿cómo están? Buen día. ¿Alguna pregunta? Licenciado, acerca Hola, de la José. evaluación, buenos días, licenciado. Acerca de la Hola. evaluación, nos va a tomar preguntas, como quien dice, sacadas también del test o no. Híjole, qué lindo Josué. Oiga, ¿en serio está en la universidad o vamos a ver qué le tomamos, pues, José? No, No, es que tranquilo. digo de pronto porque, por ejemplo, hay otros profesores que nos van a tomar, nos dijeron que nos iban a tomar algunas preguntas que van a tomar, o sea, del test, otras que van a ser diferentes. Entonces, por eso le pregunto. Bueno, las mismas preguntas del test, obvio que no van a hacer porque esas ya las contestaron. O sea, es una retroalimentación que ustedes tuvieron en el test para poder yo visualizar de que ustedes leían y veían los videos, las lecturas, etcétera, pero yo por el examen no estaría preocupado. Al contrario, más bien estaría tranquilo porque si ustedes desarrollaron el test en la semana 5, 6 y 7 y tienen muy buena calificación, el examen es lo mismo, solo que se amplían los temas. Entonces, ya está hecho el test, son 10 preguntas de una base de datos de 150 preguntas que aleatoriamente a ustedes les tocará 10 preguntas de verdadero y falso, de opción múltiple, como las que son las que les he puesto en el test. Y tienen una hora para hacerlo. Así que mi recomendación es, cuando ingresen a realizar el examen, sobre todo esta asignatura, no sé lo que hagan los otros profesores, ya están las preguntas planteadas, léanla, regresen, vuelvan, etcétera, y contesten tranquilamente. No, yo no le veo ningún inconveniente al examen. Tranquilo, José. Yo estaré conectado si ustedes quieren. No, obligatoriamente tengo que estar con ustedes, ¿no? Conectado y, claro, no me pueden preguntar algo, pero sin embargo, cualquier dificultad que tengan, estoy listo para hacerlo. ¿Es virtual el examen o tienen que venir acá a Guaranda? Virtual, Virtual, Carolina, seguro, no tienen que venir. seguro, listen. Bueno, qué pena, no les voy a conocer nunca a ustedes. Bueno, cuando se gradúen próximamente me invitan, no sean malitos. ¿Alguna otra cosa? A Josué le ha preocupado el examen, sin problema. Son preguntas muy sencillas. ¿Qué dice el modelo agroexportador? Cuatro respuestas de opción múltiple. ¿Qué dice el modelo, no sé, de sustitución de importaciones? ¿Qué nos muestran los indicadores sociales? Cuestiones de esas básicas. Tranquilos. Es esta asignatura de realidad nacional más que otra cosa es la de reflexionar qué es lo que está ocurriendo con nuestro país. Nosotros somos administradores. Nosotros hemos estudiado y estamos estudiando justamente para dar pautas técnicas, decisiones que se deban tomar, si no las tomamos nosotros en función justamente de este tipo de cuestiones que son importantísimas para nuestro país y que serán para sus provincias. Mañana José se va a candidatizar a prefecto de dónde es usted, de Los Ríos, de Guayas, y tiene que hacerlo en función de un modelo, ¿no es cierto? En función de un plan y a cumplir los objetivos que usted planteó. Lamentablemente, digo yo, varias de nuestras instituciones no cumplen su tarea porque realmente lo hacemos de características clientelares, pensando en el voto, en la próxima elección, cuando en realidad sí es que se hubiese planteado una administración pública en nuestro país de características en las cuales se haga realmente lo que se tenga que hacer, otro sería el escenario, ¿no? Así que tranquilo, Josué, no se preocupe, yo estoy con ustedes a las 7 de la mañana. Qué fea el horario, odio madrugar al igual que ustedes. Pero nada, lindo al menos cada 2, 3 semanas de estar con ustedes, poderles contar mucho más ampliamente el tema que se está tratando y por supuesto a la orden siempre. Ahí tienen ustedes mi teléfono, creo que les puse en el entorno virtual. Cualquier emergencia que tengan, me escriben. Si no les contesto enseguida, me dan un poco de tiempo porque de aquí inmediatamente tengo clases con otros compañeros de ustedes y nada, pero siempre a la orden. Cualquier problema que tengan, a la orden siempre. ¿Alguna otra cuestión? Trabajos, tareas, etcétera. ¿Les gusta el test? Licenciado.
Sí, sí. Otra cosita más. Antes que se vaya, sí me No, no me podría voy, poner la tranquilo, asistencia. yo hasta que ustedes no me digan, no me voy. Aquí me paso, si quieren, hasta las 9 tengo clases con ustedes. Me paso tranquilamente con ustedes. Mande, Josué. Sí me podía marcar la asistencia, licenciado. Es que tenía problemas con el internet, por eso no podía como conectarme muy rápido. A ver, ustedes, les conté Monar, que, sí, sí, les conté que ustedes tienen exoneración de asistencia, son privilegiados. Esta grabación, por supuesto, está siendo grabada. A ver, esta clase está siendo grabada, perdón, y será subida al entorno virtual. Pero existió una reforma al reglamento de evaluación estudiantil y a los estudiantes de la modalidad virtual y de la modalidad híbrida les exoneraron de la asistencia. Si usted estaría en un aula en este momento de manera presencial, corre el 70% de asistencia mínima para aprobar la asignatura. Ustedes les exoneraron. Pueden o no pueden asistir, tienen que hacer sus tareas, rendir el examen y ya está. O sea, son privilegiados. Así que tranquilo, José. Muchas gracias por... Buen día, una pregunta. Hola, Juliana, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Listen, con respecto a los test, yo el test número 5 me parece que es que no lo di. Allá no se puede hacer nada. ¿Qué pasó, Juliana? ¿Tiene alguna excusa o realmente se le pasó por alto o algo? No. Lo que pasa es que yo ando media enfermita del estómago y justamente pasé una semana hospitalizada y de paso tenía problemas con mi computador y ya pues estaba mal con eso. ¿Y por Incluso qué, casi esa semana no asistí a clases ni nada. y por qué no me avisó en la semana 5 para poder hacer algo? A ver, les cuento, no es por Porque sacar, se me pasó, Liz. Eso sí se me pasó. verán, después del examen, si no nos queda tiempo, la siguiente semana, antes de subir las notas al sistema, tenemos que reunirnos y yo socializarles, contarles cuáles son las calificaciones que ustedes han obtenido en las actividades autónomas de acompañamiento docente, y el examen. Bueno, que ustedes ya lo sabrán en el momento en el cual lo concluyen, como el test, ya les sale la calificación. A nosotros nos evalúan, Juliana. La coordinadora, ella ya emitió una calificación. Ellos todas las semanas están evaluándonos, a ustedes y a mí, por supuesto, que si yo tengo los aprendizajes, si tengo la lectura, si tengo el video, si es que, etcétera, etcétera. Si usted en el transcurso, porque siempre les pongo de lunes a viernes, ¿no es cierto? El test está abierto desde el lunes a las 8 de la mañana hasta el viernes a las 6, porque el fin de semana los coordinadores agarran y nos evalúan y nos dicen, Juan Manuel Galarza, ellos tienen una rúbrica. Listen, perdón. Ahorita que ya revisé bien, yo sí le escribí en el foro Pregúntale a tu profesor. Ahí yo le escribí ¿Quién me escribió? que no había podido dar el test número Pero, 5. Julián, aunque sea con el celular, pida un celular a alguien y le hubiese hecho el test. O sea, no es por sacar el cuerpo a su pregunta, pero pudiésemos haber hecho algo en ese momento. Si entra al foro y me manda un mensaje, hubiese tranquilamente desde el celular, aunque sea hecho el test, ¿sí me entiende? Entonces, déjeme ver si es que no está evaluada las semanas 5, 6 y 7 todavía por la coordinación. Yo le aperturo para que pueda hacerle hasta las 12 del día, no sé, pero permítame ver, o sea, no le puedo dar una respuesta en este momento, es decir, sí, ya está aperturado y hágalo. A nosotros nos evalúan el entorno virtual así como ustedes. Tienen una rúbrica y dicen, a ver, Juan Manuel Galarza no ha calificado a los test, Juan Manuel Galarza no ha hecho la actividad, Juan Manuel Galarza le falta el video no tiene esta característica. Y tengo una evaluación semana por semana del entorno virtual. Si es que lo puedo hacer, usted esté pendiente y a la semana 5 entre, haga el test durante 2, 3 horas, que si es que tengo la posibilidad de abrirlo, lo hago. No Ok, hay problema. listo. Sí, pero en serio, o sea, ustedes están en una modalidad en la cual no pueden dejar de hacer las actividades que los profesores les entregan a través del entorno virtual. Están en primer semestre, estamos en la semana 7 y van a estar 8 semestres más. Entonces, todo el modelo de ustedes es a partir del entorno virtual. Si no está en el entorno virtual, lamentablemente, no queda una evidencia de que
ustedes han realizado esa actividad. Entonces, una sugerencia como amigo, como profesor, como ustedes quieran, háganlo en el tiempo en el que dice el profesor. A nosotros se nos complica porque también tenemos coordinadores que evalúan nuestro entorno virtual y nuestra actividad. Así como ustedes están exonerados de la asistencia, nosotros, ¿cómo justificamos que hemos estado en esta clase? ¿Cómo saben los coordinadores que, perdón, que hemos dictado clase? Es justamente a través del entorno virtual. Entonces, semana a semana, ustedes ven, yo subo las actividades, las tareas, las lecturas, los videos, y la actividad tiene que estar evaluada, calificada. Vamos a ver, Juliana, si es que, por favor, ustedes sí tienen mi número, ¿no es cierto? Sí tienen, ¿no? Ya, Sí. sí, me manda un mensajecito al WhatsApp para, por favor, recordar este tema antes de entrar a clases con los otros compañeros, que esas clases, en cambio, son presenciales. Tengo que volar de aquí para la universidad a dictar clases, y en el transcurso de hasta el mediodía ahí le doy una respuesta a ver si es que me permite el sistema habilitarle de la semana 5 para que pueda realizar el test. Le daré un par de horas, unas 3 horas, para que esté pendiente y pueda realizar esta actividad. ¿Alguna otra cuestión? Buenos días, licenciado. Hola, Disculpe, Dina. lo que pasa es que yo en la semana 4 me confundí de horario, más que todo del envío de la tarea, y no pude enviar, y después envié atrasada, y por eso creo que no está con calificación. No sé si hay la posibilidad, dicen, que me ayude calificando o ya no. ¿Subió usted, mi querida Dilma, la tarea? ¿La subió? Sí subí, dicen. Atrasada. Sí, atrasada, dicen. Ya, semana 4. Sí, era de los servicios públicos, era de hacer un cuadro de doble quinta entrada. Lo mismo que a Juliana, si es que el sistema me permite a mí consignar la calificación para su tarea de la semana 4, con mucho gusto, ya la reviso. Por Lisa, favor, Lizzy. pero yo sí he subido mis tareas como que al día y no tengo calificación ni en la semana 3 ni en la semana 4, que eran esos diarios de doble y quinta entrada. ¿Seguro? Sí, seguro. A ver, déjeme ver. Ahora mismo. Esto es evaluado eh, por un grupo de coordinadores. Hay un coordinador, ya voy a averiguar quién es el coordinador de la modalidad híbrida de esta asignatura para ver qué es lo que está pasando. A ver, les voy a compartir mi página. Esta es mi página y me dice, por ejemplo, Realidad Nacional, Diversidad Cultural, Administración de Empresas, ¿no? Nos vamos a la semana 4. Juliana me dice que yo he entregado calificaciones pendientes por calificar 24. Ah, no están calificadas. ¿Y por qué no me dijeron que nadie tiene calificación aquí? Y en la semana 3 yo tampoco no tengo nota, pro. A ver, déjeme ver la semana 3. Hay dos por calificar en la semana 3. En la semana 1, Inge, yo también le iba a decir eso. En la 6. semana 4 sí tengo enviado la tarea. No Pero ya les tengo estoy mostrando, calificado. en la semana 4 no está nadie calificado, entonces esto se lo tiene que calificar. En la semana 1 faltan 6. La semana 2 vamos a ver. Faltan 5. Muy bien. Bien que me avisan. Ya, esto de las calificaciones ya se soluciona inmediatamente. Voy a remitir una comunicación para que se autorice que se les califique las tareas de las semanas que, sobre todo la 4 me preocupa, y la 3 no están calificados ninguno de los trabajos. ¿Alguna otra cuestión? Nada. Bueno, entonces quiero agradecerles. Ingeniero, Sí, buenos días. no le escucho.
¿Pueden escucharle ustedes al compañero? No, listo. ¿Me escucha, Sí, Ángel? no, Buenos no. días. Ahí sí, Ángel, ahí sí le escuché. No. Yo también tengo un pequeño inconveniente con la tarea 4. Yo ese día estuve la me había olvidado de subir la tarea y subí la tarea en 4 horas. No le puedo escuchar nada. ¿Le pudieron entender ustedes? ¿Alguien que me ayude a traducir o...? No sea malito, mándeme un mensaje a mi número de teléfono para ver qué inconveniente tiene usted, por favor. No le podemos escuchar, no sé lo que, a lo mejor no tiene cobertura o está en un sitio en el cual hay mucho ruido, pero realmente no puedo escucharle nada. Ángel. Ahí le envié un mensaje Ay, sí le interno escuché. que tengo un problema yo también con la tarea 4, ingeniero. Por Eh, motivos laborales yo no había podido hacer esa tarea bueno, y miren, no hay también ningún subí problema, no hay ningún problema de las tareas, con no han sido calificadas. 14 horas de atraso. Sí, no hay ningún problema. Miren, a mí me parece que esta modalidad necesita un poco más de atención de ustedes. Todos trabajamos, todos tenemos actividades y por eso los profesores les damos un umbral de tiempo para que puedan entregar las tareas. Normalmente es de 5 días, 6 días, entonces tienen que buscar el tiempo para que puedan hacer las tareas, los test, porque a mí me da mucha pena decirlo, pero yo de estudiante, decirle al profesor, mire, estoy en la semana 7 y déjeme subir la de la tarea 4, realmente me daría mucha pena, porque yo no les estoy dejando 1 hora, 2 horas para que suban sus tareas, les estoy dejando 5 días para que lo hagan. Entonces, por esta vez aperturaré la posibilidad de que hagan un test, de que entreguen la tarea, entregaré yo este video y la explicación a la coordinación de que por qué yo las tareas de una semana que debían haber estado calificadas a fin de abril están recién siendo calificadas y permitiéndose que se entreguen a fines de mayo. Entonces, si es que en esa evaluación a mí se me resta puntos, explicaré las razones en las cuales los estudiantes me están requiriendo que les dé mayor tiempo para hacerlo. Pero asuman un poco más la responsabilidad. Yo no tengo ningún problema. Aperturo la semana 5, la 7, la que ustedes quieran. Entreguen las tareas, pero tienen el tiempo suficiente para hacerlo. Hay un umbral de 5 días. Háganlo. Inge, una pregunta sobre eso Sí. de los test, porque yo, bueno, todos los test sí he hecho con, o sea, con tiempo, pero, o sea, lo que yo estoy viendo, o sea, sí tengo enviado, pero como que no tengo, o sea, no tengo calificado, A ver, porque el test, usted tiene 30 minutos para hacerlo durante 5 días. Y una vez que sí, usted porque ingresa al test y responde las 5 preguntas, inmediatamente le sale la calificación una vez concluido el test. sí, porque en el test número semana 7 ahí como ya igual di el test, ya, o sea, debajo no ve que he enviado todo, o sea, terminado el test, me sale la calificación. Y, o sea, Así es. ahorita que igual en el test 6 que igual sí envié, o sea, debajo no me sale como que la calificación, o solo le sale hasta un cierto tiempo. ¿Qué le puedo decir? Los test, todos sus compañeros lo han hecho desde la semana 5, terminan el test, 5 preguntas, le dan la retroalimentación con la calificación y ya está. Si es que se interrumpió, si se cerró el navegador, si hubo alguna cuestión de suministro de energía, de internet, claro, ya está fuera de mi alcance aquello, pero la calificación que consta en el test es la que le da el resultado de la contestación afirmativa o no de las preguntas que están expuestas. Ya, Alicia, ya. Sí. ¿Alguna otra cuestión? Yo creo que en este primer parcial, están en el primer semestre, hay algunas experiencias positivas, negativas, inconvenientes, etcétera. De mi parte, como les digo, no es molestia. Yo con mucho gusto les ayudo en aquellas cuestiones que probablemente
por varios motivos no han podido cumplir algunas cuestiones, pero sin embargo, tengan en consideración que van a estar 8 semestres acá y bajo esta modalidad, por supuesto, hay que organizar el tiempo. Hay que organizar el tiempo de qué tarea tiene que realizar el estudiante, durante qué tiempo, qué tipo de tarea tiene, etcétera, ¿no? Entonces, esa recomendación nomás. ¿Alguna otra cuestión? Ya, inmediatamente entonces voy a hacer la consulta a la coordinación, si se me apertura la posibilidad para que puedan realizar algunas cuestiones que se tienen que cerrar ya esta semana, porque la próxima semana es de evaluación, solamente se apertura en la semana 8 para los exámenes y en función de eso, obviamente tiene que estar ya todo calificado. Y por supuesto, nos vemos el próximo día jueves y cualquier cosa que necesiten estaré disponible a través de el teléfono, envíenme un mensajecito y yo les contesto inmediatamente en función de lo que ustedes tengan algún inconveniente. Muchas gracias, buen día, que estén muy bien, mucha suerte en lo demás y nos vemos pronto entonces, el próximo día jueves. Muchas gracias.